hacer un resumen. O por lo menos ese es su nombre en español. Si miras el griego, verás que el nombre es Jacobos, lo que traduce su nombre hebreo Jacob. Y por eso, la mayoría de las traducciones antiguas y modernas le dan el nombre de Jacobo, y así lo llamaremos en este video. Entonces, Santiago en realidad, ¿cierto? Es su nombre latino, ¿ok? No, no, es, es algo cierto que después se fue viendo en el español, pero en el griego es Jacobos y en el hebreo Jacob. Hay muchos Jacobos en el Nuevo Testamento. Dos de ellos pertenecen al círculo cercano de los 12 discípulos de Jesús, pero esta carta viene del Jacobo que fue el medio hermano del mismísimo Jesús. Si alguien me puede leer Marcos 6:3, por favor. Aquí vamos a ver, ¿cierto? La primera vez que los evangelios mencionan a este personaje. Como dice el video, están, ¿cierto? Jacobo el mayor y el menor, uno de los hermanos de Zebedeo, de Juan, y el otro, ¿cierto? Un discípulo muy querido por Jesús, pero este es distinto. ¿Alguien lo tiene? ¿Qué Amén. pasó? Cualquiera, léalo, por favor. No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas y se escandalizaban de él? Ok, muy bien. Entonces, aquí nosotros tenemos dos formas de ver esto, ¿no? Recuerden que los evangelios son los últimos en escribirse, aunque Marcos es la tradición más temprana. Estamos poniéndolo, pongámoslo, seamos generosos, en el 50, aunque algunos dicen el 57, por ahí, a mediados de la sexta década de la era cristiana. Entonces, pareciera ser que aquí hay dos cosas. Se puede ver de que realmente lo que se está diciendo fue un hecho histórico y la gente conocía, ¿no? A este personaje. Pareciera ser que fue un personaje prominente en la comunidad, ¿cierto? Galilea, en Nazaret. O esta es una confesión teológica, una construcción teológica escrita para la iglesia primitiva y obviamente si es así, a Jacobo se conocía entre la iglesia primitiva, especialmente porque era uno de los pilares. Entonces, independientemente cómo usted quiera ver el Nuevo Testamento, porque yo como profesor tengo que enseñarle las diferentes posturas. Usted puede ver que ese Marcos 6:3 es un hecho histórico, estamos hablando de un registro histórico, o estamos hablando de una construcción teológica, de un evento eh, literario donde el autor, cierto, quiere dar a conocer una verdad. Conocemos la historia de este Jacobo por el libro de Hechos y por las cartas de Pablo. Después de que Pedro salió de Jerusalén para empezar nuevas iglesias, el medio hermano de Jesús, Jacobo, se levantó como un líder prominente en la iglesia madre en Jerusalén. Estaba compuesta en su mayoría de judíos mesiánicos o cristianos. Esta fue la primera comunidad cristiana de todas y sabemos que tuvo tiempos difíciles durante los 20 años que Jacobo fue su líder. Bien, aquí es muy importante entender de que, de que Jacobo su especialización es hacer ver de que Jesús es la nueva Torá. Jesús es la nueva ley. No es solamente el nuevo Moisés, es la nueva Torá. Es decir, que si realmente quieres ser judío, Jacobo era Galileo, ¿no? Santiago era Galileo, fue al sur a ministrar a la iglesia, un hombre muy fuerte en el judaísmo por todos sus comentarios que él hace y por todas, ¿cierto?, sus revisiones que hace. Pero lo que está tratando de decir es cierto de que si realmente quieres ser judío, 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 tienes que hacerlo al estilo de Jesús. Hubo una hambruna que llevó a la región a una gran pobreza, y esos judíos mesiánicos estaban siendo perseguidos por los líderes judíos en Jerusalén.
Pero a través de todo ello, Jacobo fue conocido como un pilar de la iglesia de Jerusalén. También fue conocido como un pacificador que dirigió con sabiduría y valor hasta que fue trágicamente asesinado. Y en este libro tenemos el legado de la enseñanza y de la sabiduría de Jacobo, condensada en una obra breve y muy poderosa. El libro comienza como una carta, saludando a todos los judíos mesiánicos que estaban viviendo fuera de la tierra de Israel. Pero esta no está estructurada como las cartas de Pablo, donde él trata los problemas específicos de una iglesia local. Más bien, este libro es un resumen de la profunda sabiduría de Jacobo para todas y cada una de las comunidades de seguidores de Jesús. Y el objetivo de Jacobo no es enseñar nueva información teológica. Más bien, él quiere introducirse en tus asuntos y retarte sobre cómo debes vivir. La sabiduría de Jacobo ha sido fuertemente influenciada por dos fuentes. La primera es la enseñanza de Jesús acerca de la vida en el reino de Dios, especialmente el Sermón del Monte, al que frecuentemente cita y del que se hace eco en el libro. La segunda influencia clave es la sabiduría bíblica del libro de Proverbios, especialmente los poemas en Proverbios del 1 al 9. Jacobo literalmente creció con Jesús y con el libro de Proverbios. Así que ahora su propia enseñanza suena como ellos. Está sellada con su lenguaje e imágenes. Bien, bueno, anoten por ahí entonces, porque esto va a ser una pregunta de examen. Las dos fuentes, ¿cierto?, del libro de Jacobo, del libro de Santiago, es el Sermón del Monte, claramente, ¿cierto?, como número uno, y número dos, el libro de Proverbios. Especialmente los capítulos del 1 al 9. Se dan cuenta de que este hombre era un hombre que hacía ver o trataba de poner de que el verdadero judaísmo estaba, ¿cierto?, en la hermenéutica a través de los ojos de Jesús. El libro consiste en discursos de sabiduría, breves y retadores, llenos de metáforas y frases cortas, fáciles de memorizar. Y en esencia, Jacobo está llamando a la comunidad mesiánica a ser verdaderamente sabios, viviendo de acuerdo al resumen que Jesús hizo de la Torá. Amar a Dios y amar al prójimo como a ti mismo. El cuerpo del libro se encuentra en los capítulos del 2 al 5, que consisten en dos enseñanzas breves que llaman al pueblo de Dios a una devoción completa al camino de Jesús. Y, todos juntos, no desarrollan de manera lineal una sola idea principal. Cada enseñanza es independiente y concluye con una frase corta muy pegajosa, pero todas estas enseñanzas están conectadas a través de palabras y temas claves que se repiten. Es realmente genial. Al inicio del cuerpo del libro hay dos enseñanzas. Primero, sobre el favoritismo y luego sobre el amor. Jacobo expone cómo tendemos a mostrar favor a las personas que pueden beneficiarnos, mientras que ignoramos a aquellas que no pueden hacerlo, usualmente porque son necesitados. Jacobo dice que esto es lo opuesto al amor, como Jesús lo definió. Él continúa mostrando cómo luce la fe y cómo no luce la fe. Si alguien dice que tiene fe en Dios, pero ignora a las personas que son necesitadas o pobres, la fe de esta persona está muerta, dice él. Sus acciones traicionan lo que ellos dicen que creen. Y la fe genuina siempre produce obediencia a las enseñanzas de Jesús. Ahora, a lo largo del libro, encontramos tres lugares diferentes donde Jacobo desarrolla las enseñanzas de Jesús acerca de nuestras palabras. Bien, si abren su Biblia en Santiago capítulo 1, verso, a verso 22, Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a vosotros mismos. La palabra aquí hacedor en griego viene de poietes, y poietes significa alguien que fabrica, alguien que construye. Entonces, obviamente, si la tradición es certera y este hombre es hijo de José y María, posiblemente también era carpintero, ¿no? Y recuerden que la palabra carpintero en el griego del Nuevo Testamento no habla solamente de alguien que trabaja con madera, sino en realidad es un constructor. Es un constructor que utiliza no solamente madera, sino también materiales más gruesos para poder edificar no solamente cierto
cosas de carpintería, sino también edificios y murallas y pozos. Entonces, él utiliza, cierto, una frase muy importante debido a que está intentando decir de que los judíos deben fabricar y construir su propia relación con el Señor. Deben ser personas que sean capaces de hacer lo que creen en la Torá. Y para Santiago, si tú haces lo que crees en la Torá, tienes que ser cristiano. Las personas que no son hacedoras de la Torá son judíos, pero los que son hacedores de la Torá son cristianos. Entonces él ve esa metamorfosis. Si solamente escuchas y vas a la sinagoga, vas a ser siempre un judío seguidor de Moisés. Pero cuando comienzas a vivir, a experimentar la Torá, tu futuro, tu camino no es otro que ser cristiano. De manera que con la misma boca desatamos dolor sobre las personas y luego vamos a ofrecer alabanzas a Dios. ¡Qué horrible! Y también juzgamos a las personas y luego hablamos mal de ellas a sus espaldas. Y también tendemos a distorsionar la verdad a nuestra conveniencia. La manera en que hablamos de las personas es una ventana hacia nuestros corazones y hacia nuestros valores centrales. Nuestras palabras expresan la verdad sobre nuestro carácter. Jacobo también cree que la comunidad del reino de Dios, como Jesús enseñó acerca de ella, es la clase de lugar donde las divisiones creadas por la riqueza o el estatus social son hechas inoperantes. Así que él advierte primero sobre la arrogancia que la riqueza puede crear en personas que creen que estarán en este mundo para siempre. Él dice, no, un día tus riquezas se pudrirán, así como tú. Arqueológicamente hablando, Jacobo tenía que hablar de esto porque en Jerusalén estaban los judíos más ricos. La arqueología cuenta de que solamente para poder vivir en Jerusalén el impuesto era altísimo, era muy altísimo. Entonces no cualquiera vivía en Jerusalén, no era que tú solamente nacías en Jerusalén y heredabas un pedazo de terreno, no. Esas personas que nacían en Jerusalén a través del impuesto altísimo, muchos de ellos vendían su pedazo en Jerusalén y se iban, cierto, a otras regiones donde pudiesen vivir de mejor forma. Entonces, en ese sentido, las personas que vivían en Jerusalén, eran las personas con capital para pagar el impuesto, no solamente el impuesto, ¿cierto? Muchas veces romano, sino el impuesto al templo, que era el más alto de todos, al que el Señor Jesús criticó fuertemente el impuesto al templo. Y lo otro de que las personas que vivían en Jerusalén eran ya religiosamente ambiciosas. Nos dice Gilel el Sabio, 50 años antes de Cristo, que fue uno de los grandes pilares del fariseísmo, de que la gente creía de que ya vivir en Jerusalén les llevaba y les traía sabiduría. Entonces se peleaban por vivir en Jerusalén. Entonces, a Santiago pastorea una comunidad con mucho dinero. En realidad son los judíos con dinero. Recuerden que se intentaba de ir a Jerusalén muchas veces en el año, aunque los que vivían en la diáspora, es decir, en la expansión, eran personas que tenían mucho dinero y visitaban Jerusalén una vez al año. Entonces, en ese sentido, llevaban mucho dinero. Entonces, no hay otra persona que pueda hablar de este tema, de las riquezas y de su experiencia con la Torá o con la Tanaj, ¿cierto? Para los que han visto Antiguo Testamento, que son las tres clasificaciones del Antiguo Testamento, Torá, Nabijim, que son los profetas, y Ketubim, que son los escritos. No hay mejor experiencia que vivir la Torah o Tanaj que vivirlo en la ayuda al pobre, al necesitado. Algo que es revolucionario en el judaísmo. Recuerden que si tú eras rico y próspero, eras porque habías sido santo y bendecido por Dios. Si eras pobre, era cierto porque habías sido maldito por Dios. Bueno, la teología de la prosperidad habla de eso, ¿cierto? En estos momentos. Pero no, en realidad no. Jesús mismo en el Sermón del Monte dice, bienaventurados los pobres. En ese sentido, no tiene que ver muchas veces con maldiciones ni bendiciones. Muchas veces tiene que ver con decisiones, pero otras veces, cierto, por consecuencias de un sistema. En este sentido,
no me quiero ir a ninguna experiencia política, ¿no? El tema de las decisiones es obviamente el corazón del neocapitalismo y las consecuencias de un sistema es el corazón del comunismo. No estoy agarrando partido en ninguna de las dos casos, solamente decirles de que para Jacobo el ser pobre no era una, una consecuencia de una maldición de Dios. Por lo tanto, si tú podías hacer algo, los judíos no hacían nada porque ellos pensaban, bueno, si Dios lo maldijo en su pobreza, ¿por qué yo voy a intervenir en la maldición o en la acción de Dios? Yo no debo de hacer nada. Entonces, en realidad, los judíos no hacían nada con los pobres. Y es en ese sentido donde a Santiago dice, no, 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 no. Tú tienes que ayudar, tienes que bendecir, tienes cierto, y sigue lo que Jesús dice en el Sermón del Monte, no solamente bienaventurados los pobres, sino que si tú tienes cierto, si alguien te pide una vestimenta, dásela y apoya y bendice. El pueblo de Dios debe vivir con paciencia y con la esperanza de que el regreso de Jesús pondrá todas las cosas en su lugar. Y esto debe inspirar a una vida de oración llena de fe. Esto es muy importante porque en la historia judía, recuerden que los judíos, había un grupo que anhelaba la revolución contra Roma. Ellos decían, no, 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 Dios no va a hacer nada, nosotros somos las manos de Dios y tenemos que ejecutar esta revolución. Entonces, Santiago vivía en esa presión sociopolítica religiosa. Cuando se levanta la revolución judía en el año 66, no es algo que salió de la noche a la mañana, es algo que vino, ¿cierto?, forjándose en décadas. Pero si Jacobo vivió en la década del 60, estamos hablando de que ya había un intento de conspiración contra Roma y la gente estaba que ya no podía más. Necesitaban la revolución de Dios, la intervención de Dios. Por lo mismo, ¿cierto?, la literatura apocalíptica se levantó, revolucionó el pensamiento judío y en este sentido eso estaba contaminando también el cristianismo. Y hay una virtud que Jacobo recupera de la Torá, que es la paciencia. Les dice, no, ustedes deben ser pacientes y esperar. No deben de actuar, no debe haber una militancia en la acción de Dios. Ustedes no pueden traer la acción, la intervención de Dios en la tierra, como creían los fariseos, que entre más perfectos eran, más Dios iba a intervenir en el mundo. O los celotes, que cierto, ellos necesitaban intervenir a través de las guerras, de las armas. Y en muchos casos, ¿no? Esa paciencia para nosotros es una enseñanza debido a que a la parucía o la segunda venida de Cristo no se puede forzar. Se debe de esperar en oración y fe. Aparte del libro, todas estas enseñanzas son tan poderosas y hay muchas más de las que tenemos tiempo de mencionar en este video. Pero en serio, léelas todas y lentamente. Ahora, frente a estas dos enseñanzas de sabiduría, tenemos el capítulo introductorio. Es una fuente de sabiduría y frases cortas y están diseñadas para resumir las ideas principales de todo el libro. Este capítulo, de hecho, te introduce a todos los temas y palabras claves con los que te encontrarás en los capítulos del 2 al 5. Jacobo inicia diciendo que conoce por experiencia que la vida es dura. Después de todo, él fue martirizado, no mucho después de haber escrito esta carta, pero él cree que las pruebas y dificultades de la vida son en realidad regalos paradójicos que pueden producir perseverancia y moldear nuestro carácter. Dios puede hacer obras asombrosas dentro de nosotros en medio de nuestro sufrimiento y ayudarnos a hacernos perfectos y completos. Esa palabra, perfectos, es realmente importante para Jacobo. Él la repite 7 veces en el libro. En el hebreo y griego bíblicos, esta palabra se refiere a la plenitud. Significa vivir una vida completamente íntegra, donde tus acciones siempre son consistentes con los valores y creencias que has recibido de Jesús. Jacobo sabe que la mayoría de nosotros vivimos como personas fracturadas, con grandes inconsistencias en nuestro carácter. Todos estamos más afectados de lo que quisiéramos admitir. Sin embargo, Dios está en una misión para restaurar a las personas fracturadas. Bien, recuerden por favor esa palabra griego, nótela. Se llama, ¿cierto?, teleios.
teleios, que es plenitud. Es la misma palabra que Jesús usa cuando dice, sean vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, si se dan cuenta, las traducciones nos limitan. ¿Cuántos de nosotros nos sufrimos porque no somos perfectos? Y pensamos que de alguna u otra forma Dios está enojado con nosotros, porque en nuestra mentalidad griega, la perfección en realidad es eso, no error, no equivocarse, no meter la pata. Pero Santiago es hebreo, él está pensando no tanto en teleios como en tamim, que significa una persona íntegra, una persona que se esfuerza, que lucha contra sus tentaciones, contra sus situaciones y que intenta hacer la voluntad del Señor. Él sabe que cuando tú intentas, Dios siempre te va a ayudar y te va a fortalecer, pero no es que Dios está buscando un perfecto, sino la perfección es ser alguien íntegro, pleno. Y esa plenitud proviene de nuestra relación con Jesús. Para hacerlas completas. Y eso comienza con la sabiduría, la habilidad para ver mis dificultades a través de una nueva perspectiva. Dios dará generosamente esta clase de sabiduría a las personas que se la pidan con fe, sin dudar del carácter de Dios. Y cuando nos damos cuenta de nuestra condición humilde y frágil delante de Dios, somos obligados a elegir entre la ansiedad o la confianza. Y la verdadera sabiduría significa decidir creer que Dios es bueno a pesar de mis circunstancias. Así que, si es la pobreza lo que te lleva a tener tiempos difíciles en tu vida, Jacobo dice, intenta verla como un regalo que te obliga a confiar solo en Dios. Además, la riqueza es pasajera, todo pasará, como la hierba en el calor del verano. Y así, cuando tengas tiempos difíciles, no acuses a Dios. Más bien, deja que tus circunstancias te enseñen lo que Jesús enseñó acerca del carácter de Dios, que el Padre es generoso, que Él está ahí para encontrarse con nosotros en medio de nuestro dolor y que Él es digno de confianza. Y es este Dios quien a través de Jesús nos ha dado un nuevo nacimiento para hacernos una nueva clase de humanos que pueden enfrentar sus sufrimientos con una completa confianza en el Padre, como lo hizo Jesús. Y esta nueva humanidad es algo que descubrimos no solo cuando escuchamos la palabra de Dios, sino cuando hacemos lo que ella dice que hagamos. Jacobo llama aquí a la palabra de Dios la perfecta Torá de libertad. Él se refiere aquí al más grande mandamiento de la Torá, que fue pasado a nosotros a través de Jesús, que Él nos libertó para amar a Dios y a nuestro prójimo. Wow, aleluya. Mire, abran su Biblia, por favor, en Santiago capítulo 2. Vamos a ver el verso 1 y el 8 y el 8 y el 9 y el 10. Pero miren lo que dice el 1. Santiago 2, 1. Si alguien me lo puede leer, alguien diferente, por favor. Santiago 2, 1. Eso. En Reina Ya. Valera. O dale. Dale, pastora. ¿Ya? Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de persona. Ahí está bien, por ahora. Tremendo. Dice, sea sin acepción de personas. ¿Se dan cuenta de que esto rompe todo el pensamiento? En realidad rompe todo el pensamiento judío, porque el judaísmo estaba clasificado, su taxonomía estaba lista en sectas, en formas de ver la Torá y de interpretarla. Es decir, la acepción de personas es algo que ellos vivían a diario, era algo que era parte de su idiosincrasia, de su cosmovisión. La palabra aquí, acepción de personas o parcialidad, es algo que es una palabra que aparece 4 veces en el Nuevo Testamento, que es prosolomepsia. Y prosolomepsia es una palabra interesantísima, que intenta no tratar de, tiene cierto la preposición pro en griego, que intenta en realidad ser pro de una o ir hacia o preferir un grupo de personas por sobre otro. Entonces, en realidad esa palabra está tratando de decir que el que la utiliza cree que una persona tiene más valor que otra.
que es más importante que otra y que merece más la pena que otra. Entonces él le dice, no, no vayan en pos de esa situación. Bien, que alguien me lea por favor el verso 8. Alguien diferente. Pastor, ¿Sí? yo tengo la versión de la América y me gustaría compartir lo que dice el mismo versículo que leyó el pastor Luis, si Adelante. fuese posible. ¿Sí? Hermanos míos, no tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Wow, exacto. Interpreta lo que hemos dicho, ¿no? Favorecer. Y ustedes como pastores, muchos de ustedes como pastores y todos nosotros somos tentados a eso, ¿no? ¿A quién ponemos siempre como líder de la iglesia? Al que diezma más, al que tiene el mejor auto, al que tiene la mejor empresa. Y lamentablemente, si vamos a poner a un líder por sus recursos, no sea por lo que pueda darle a la iglesia, sino en realidad, cierto, por su corazón, por su integridad. Pero lamentablemente todos, cierto, vivimos esta situación. Y es muy triste, es muy doloroso ver. Yo me recuerdo, yo vengo de una iglesia donde así era el diaconato, las posiciones se ganaban de esa forma. O sea, nunca iba a haber una persona que diezmaba poquito o que, cierto, no tenía un auto grande. Nunca la ibas a ver orando o líder de algún ministerio. Y es triste eso. Entonces ustedes como pastores se van a ver enfrentados a esa situación, pero ustedes siempre tienen que ser capaces de trabajar con el hermano más humilde, con el indigente, con el homeless. Tenemos una hermana aquí de Estados Unidos, aquí a los indigentes se le dice homeless. Son capaces, ¿no? Ah, de trabajar con todos, pero también con el que tiene dinero. Un siervo o una sierva del Señor no debe ni de achicarse con nadie, ni debe de agrandarse con nadie. Debe tener esa capacidad, esa gracia de Dios de trabajar con todas las clases de personas. Bueno, pero no estamos en ministerio pastoral, ¿no? No nos salgamos del tema. Bien, vamos al verso 8, perdón. Que alguien me lo lea. 8. Si en verdad cumplís la ley real conforme a las escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Gracias. Jorge, usted que tiene la América, léame ese mismo versículo, por favor. Amén, pastor. Ujú. Si en verdad cumplís la ley real conforme a las escrituras, conforme a la escritura, A la escritura. Ujú. amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Wow, entonces aquí este es el corazón. Cuando yo les pregunte cuál es el versículo clave de Santiago, es este, Santiago 2:8. Ok, anótenlo por ahí, Santiago 2:8. Ellos estaban tratando de vivir la ley, ¿no? La Torá, la ley, pero dicen, si realmente quieres cumplir la ley, la palabra aquí es nomos, ¿ok? Y en este caso se usa, ¿cierto? Para el hebreo Torá, que es ley e instrucción, pero no solamente ley en el cuanto de la obligación de hacer algo para guardar la paz cívica, sino la ley que en realidad es la ley de Dios, la Torá, ¿cierto? La instrucción divina. Entonces, en ese sentido, le dice, si realmente quieres seguir la ley, no necesitas guardar los 613 preceptos. Lo que en realidad necesitas hacer es, cierto, amar a tu prójimo como a ti mismo. Y esta palabra amar es muy interesante porque aquí en el griego está en futuro. Ok, el verbo está en futuro, es agape 6. Y la palabra agape, ustedes saben, ¿cierto? Que es ese amor desinteresado, ese amor que algún sector griego consideró como el amor divino, ese amor que no puede entregar nada, dice, lo amarás, es decir, es una experiencia que siempre debe estar en constancia en el presente, pero siempre en el futuro. ¿Por qué? Porque a pesar de que esa persona te pueda hacer algo, pareciera ser que en el futuro puedes o no puedes amarlo, pero dices, no, tienes que amarlo. Alguien diferente lea el verso número 9, por favor.
Pastor, ¿Sí? perdone, sabe que la Dios habla hoy, dice otra forma acá. Dígame. Dice versículo 8, la Dios habla hoy. Ujú, Ustedes hacen bien si de veras cumple la ley suprema, ujú, tal como dice la Escritura, ama a tu prójimo como a ti mismo. ujú. Sí, bueno, la, la ley para Santiago, la ley para Santiago, ¿cierto? Tiene que ver con esto que Jesús enseñó y que vemos en el Evangelio de Juan. Entonces, lo que está tratando de decir, y aquí puede ser cierto problema de redacción, y en ese sentido, en ese problema de redacción, lo que nos vamos para el otro lado, está asumiendo, ¿cierto?, de que la verdadera ley suprema es el amor, pero no importa, no importa cómo estén las traducciones, la esencia es el mismo. Verso 9 dice, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y esta es la situación. Porque le está diciendo a los judíos que se creen que están sin pecados porque siguen toda la Torá o los 613 preceptos, que dice, pero si haces esto, lo que en realidad estás pecando. Porque dice el verso número 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpables de todo. Dice verso 13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Bien. Jacobo muestra de manera práctica cómo luce esa clase de amor. Significa hablar a otros de manera bondadosa y amorosa. Significa servir a los pobres y significa vivir en completa devoción exclusiva a Dios. Ahora puedes ver cómo este capítulo inicial contiene todas las palabras e ideas claves que se exploran con mayor profundidad en las dos enseñanzas de los capítulos del 2 al 5. ¿Cuántas enseñanzas son? 12, ¿no? 12. ¿Por qué 12? ¡Wow! El número 12, ¿cierto? Para los judíos es muy simbólico, muy especial. Este Jacobo la supo ser. Jacobo se empapó de la sabiduría de Jesús y de los proverbios, y en este libro nos ha dado un gran regalo de su propia sabiduría. Este es un golpe en el estómago, hermosamente diseñado para aquellos que quieren seguir a Jesús, y de eso se trata el libro de Santiago, o Jacobo. Bien, 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 bien. Entonces, para Jacobo, en realidad, tú no perteneces a las 12 tribus y tampoco perteneces a los 12 apóstoles. Pero si sigues en las enseñanzas, eh, realmente sí perteneces a las 12 tribus, eres un israelita espiritual y sí perteneces a los 12 apóstoles, eres un discípulo de el Señor.